Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo. Ya estamos en el número 480 de los coloqueos del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y hoy estaremos entrevistando al artista, diseñador, escritor e ilustrador Carlos Aponte sobre su trayectoria profesional. Carlos Aponte nació en Nueva York y creció en Puerto Rico. Asistió a la Escuela de Diseño. Me perdí, perdonen. Asistió a la Escuela de Diseño Parsons, al Instituto Tecnológico de la Moda y a clases de Jack Porter en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Enseña dibujo en el Instituto Tecnológico de la Moda y actualmente trabaja y reside en New Jersey, en Jersey City. Sobre su obra, esta se basa en formas simples, la narrativa visual directa y la convergencia de influencias, disciplinas y herramientas. A Carlos lo hemos tenido anteriormente en el programa. Le agradecemos su tiempo por estar hoy con nosotros, le agradecemos también su tiempo por estar en los otros programas. De hecho, estuvo con nosotros presentando su libro y haciendo lectura tanto para un público juvenil y de niños escolares que estuvieron con nosotros en la Biblioteca Nacional. Y nada, Carlos, gracias y gracias a nuestro público que siempre está allí presente. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, me encuentro muy bien. Gracias por invitarme al programa número 480. ¿Tú has hecho los 480? Sí, yo sí, he estado en la producción, en algunos momentos soy moderador, en otros entrevistas como hoy que vamos a estar conversando y en otros momentos he hasta dado conferencias, como el público sabe, soy historiador y sí, sí. Pero gracias por esa Bueno, gracias, no, observación. porque esto es un trabajo muy importante para Puerto Rico, para todos los que nos ven y los que nos oyen, porque es bueno saber de los artistas que nosotros tenemos en la isla y fuera de la isla. Sí, sí, es Porque todos correcto. nosotros, aunque estemos pues, dentro o fuera, estamos representando la isla. Y eso para mí es importante, estemos representando a Puerto Rico y nuestra cultura de una forma u otra. Sí. De hecho, ayer tuve una conversación bien interesante y uno de los temas fue ese, ¿verdad? Cómo el programa, como Coloqueo, ha servido como un puente para traer, no, bueno, no traer, literalmente no traigo, pero nos conectamos. Estuve en la diáspora, o en lo que yo me gusta mejor llamarlo la patria extendida, y el desarrollo cultural de los puertorriqueños en otros lugares, ¿verdad? En este caso, como el tuyo en Estados Unidos, y traerlos o presentarlos aquí en Puerto Rico. Claro, el programa es a nivel mundial. Si estás en China lo puedes ver, si estás en Japón lo Claro. puedes ver. Pero como nuestro público mayormente, un 90%, un 85% reside en Puerto Rico, pues esto es para el disfrute y el conocimiento de nuestra población aquí y está disponible para el resto del planeta. Eso suena muy bien. ¿Cómo se dice? Expandirse, ¿no? Sí, sí, sí. Expandirse, que Mira, es muy importante. yo habíamos preparado una serie de preguntas, pero tú tienes allí una presentación. Me gustaría que empezaras con ella y así yo voy a estar compartiendo el programa. Está bien, pues perfecto. Nada, una presentación que son unas cuantas imágenes que tengo, pero las voy a compartir con ustedes. Déjame ver cómo yo puedo abrirlo completamente aquí, perdóname. Eh, Sí. Ahora mismo la estamos viendo. ok, la estás viendo, pero Sí. quiero que se vea completa. Ok, creo que ok, ahora está mejor. Bueno, tú me preguntas, yo tengo aquí unas imágenes cuando yo estuve en FIT, aquello de los final de los 80. Es muy interesante, Pablo, que cuando yo estaba en high school en Puerto Rico, en Carolina, Sí. yo tenía una maestra que me preguntó antes que yo me graduara, ¿qué tú quieres hacer? Yo decía, yo quiero ser pintor, yo quiero pintar, yo quiero hacer bellas artes. Y ella me dice, no, 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 yo creo que tú debes ser diseñador de moda. Y yo no sabía nada de eso, no tenía idea. Y entonces,
pues ella me acuerdo que me llevó a su apartamento y me enseñó toda esta ropa y entonces me dice, ponte a dibujar. Y me gustó dibujar pues la figura de moda, ¿no? Porque ella me encaminó a eso, a eso. Y entonces fui a Parsons a estudiar diseño de moda, pero al fin y al cabo no me gustó tanto como honestamente crear el dibujo. Y Pero después entonces, sí, Carlos, o sea que tu primer acercamiento a tu desarrollo artístico fue como dibujante, o sea, eso fue lo primero que te apasionaba. no, bueno, era la pintura. A mí me encantaba pintar en acrílico y pintar cosas realistas. O sea, me gustaba coger un canvas y ponerme a pintar. Y yo creo que tenía algo interesante porque yo no hacía bocetos encima del canvas. Yo empezaba con la pintura, empezaba a pintarla. O sea, empezaba a trabajar con la pintura. Y me gustaba y me apasionaba y me enfocaba. Eh, y entonces ella, ella me dijo, no, no, yo creo que ella pensaba más en la parte económica, ¿no? Y en aquel tiempo en Puerto Rico, y entonces pues me trajo un catálogo de la Escuela de Diseño aquí en Nueva York, Parsons, el cual yo apliqué y me aceptaron. Y entonces de O sea Parsons, que, no, perdona, que te interrumpí, disculpa. no, no, Es que, sí, es que me suena interesante. Esto fue en escuela superior, en el en la municipio de escuela Carolina. superior, sí, exacto. Y después de escuela superior, yo ingresé a Sagrado Corazón por un tiempito bien corto y de ahí apliqué a Parsons y de Parsons estuve allí solamente año y medio porque eh, Parsons para mí fue bastante, o sea, el choque cultural de Puerto Rico a Nueva York en aquel tiempo y el lenguaje se me hizo un poquito difícil, así que regresé a Puerto Rico luego de un año y medio. Y entonces Sí, empecé a trabajar en moda en Puerto Rico y poco a poco, nada, regresé a Nueva York y acá me quedé. sí, pero volviendo a esa pregunta inicial que tenía, que era cómo descubriste tu vocación artística, pues me parece bien curioso, ya tú llegas a escuela superior con un pensamiento, quieres ser dibujante, ¿verdad? Quieres trabajar Y a pintura. pintar, sí, sí. Sí, pero anterior a eso, porque en algún momento tuviste que coger alguna clase de arte o en tu casa alguien te influyó o bueno, no directamente, pero a lo mejor tuviste a alguien en la familia o viste algo que te llamó la atención. Pues mira, es muy interesante porque ni nadie en mi familia son artistas, ninguno. Ok, Entonces, yo me acuerdo mi primer memoria, ¿no? Me recuerdo cuando pequeño era un libro de pintar y estaba yo pintando fuera de la línea y me regañaron. Mira, está dibujando con la crayola fuera de la línea. Eso fue lo primero que yo me acuerdo. Pero no, sí, yo creo que a mí siempre me gustó estar en una esquinita y dibujar. Y entonces yo compraba lo que llamábamos en aquel tiempo los paquines, ¿no? Y eran los paquines de Marvel Super, los héroes de Marvel, ¿no? Era de los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña. Entonces yo los copiaba, me gustaba mucho eso, copiar los dibujos, dibujar los superhéroes. Y de ahí en adelante, pues seguir dibujando, me gustó mucho la idea de crear pues estos mundos míos, ¿no? Eh, digo, para mí tuve una buena infancia, ¿no? Pero siempre estaba en una burbujita, siempre estaba dibujando, me gustaba la creación de algo. Eh, para mí era mágico, sigue siendo mágico para mí. oh, eso es súper interesante, ¿verdad? Y en esos primeros años, ¿qué otras influencias te marcaron? Pues yo creo que, mira, es muy interesante que me preguntes eso porque cuando yo oía la música era como que me excitaba. Cualquier tipo de música que me gustaba, entonces como que eh, esa energía la transfería en dibujo. No es que dibujaba la música, sino que me excitaba, que era todo tan excitante y quería dibujar. Y todavía trabajo con música, me gusta oír música mientras estoy trabajando. Si tengo un proyecto
le pongo como una banda sonora, como un soundtrack a lo que estoy haciendo. Y entonces me gusta trabajar con música. Qué bien, qué bien. De hecho, háblanos un poquito de esta ilustración que nos estás presentando. Bueno, estos fueron dibujos hechos en FIT en la escuela mientras estaba cogiendo clases. Y ya aquí la maestra me decía, ya tú puedes trabajar como ilustrador de moda, pero para el tiempo en que ya para los finales de los 80 la ilustración de moda como vínculo comercial, como se hacía antes, ya estaba decayendo, ¿no? No es que se haya decaído completamente, pero el trabajo de moda, de ilustración de moda, ahora ha pasado, por ejemplo, a catálogos, a otras formas, ¿no? Y no es lo que se presentaba en las revistas o en los periódicos de Estados Unidos. Pero esto fue una buena enseñanza porque entonces yo sabía cómo dibujar muy bien y cómo sabía expresarme de forma rápida la moda o el movimiento, porque es otra cosa, todos estos movimientos, si lo ves todo el movimiento. Y entonces no solamente movimiento, pero yo puedo trabajar el movimiento en diferentes estilos. Y nada, me gustó, Ok. pero estos fueron buenos esos dibujos. Entonces, pues nada, yo continué trabajando haciendo dibujo en FIT. Entonces, como tú ves aquí ahora, ya empecé yo a incorporar formas geométricas, que eso lo vas a ver más adelante en otros trabajos. O sea, pues ya en los principios de los 80, de los 90, ya yo estaba incorporando eh, geometría en la figura y un poquito más abstracto. Estos son hechos en pastel. Esto fue con un modelo que estaba posando y entonces pues yo hacía los dibujos. Ok, ok. Ya nos hablaste un poquito de tu formación académica, pero de todo esto, de todas estas experiencias académicas, ¿cuál fue la que tú consideras que más te impactó? Bueno, yo creo que yo tomé clases con varios maestros muy importantes, maestros que ayudaron en la formación de ilustradores muy conocidos, entre ellos, que eso lo hablaremos en otra ocasión, Antonio López, cuyo trabajo se está exhibiendo ahora en el Museo de Arte de Puerto Rico, que deberían todos ir a ver la exhibición de nuestro gran ilustrador de moda, Antonio López, que fue el mejor de todos los tiempos puertorriqueño. Así que vayan a verlo porque trabajo con Oscar de la Renta, Isa Loran, o sea, todo el mundo. Toda la gente que marcaron en la historia de la moda, tú sabes, algo muy importante. Eh, pues yo te diría que para mí fue importante, fueron los maestros. Habían dos maestros que me ayudaron, o sea, que me abrieron caminos a pensar de otra manera. Una de las maestras era Ana Ishikawa, una asiática y era japonesa, y la otra persona era Jack Potter, que era un ilustrador de los años 60 los años 60, que empezó a dar clases en la Escuela de Arte Plástica, de Escuela de Artes Visuales aquí en Nueva York. Y me enseñó mucho de forma, de cómo ver diferente, de cómo hacer las cosas un poquito más abstractas, de forma más abstracta. Yo creo que los maestros fueron los que honestamente me marcaron más que las clases. Ok, ok, ok. Eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Uno se influye mucho por ese tipo de pensamiento y más cuando uno ve estas personas por el conocimiento que tienen. Y de hecho, ahora mismo quiero decir al público, acabo de compartir tanto dos páginas que tenía allí grabadas, páginas web, donde hay más información sobre ti. En una de ellas se puede ver una diversidad de imágenes que ahorita más tarde voy a compartir. Pero nada, vamos a continuar con la entrevista, Bueno, sí, ¿verdad? de la diversidad de imágenes, porque cuando uno está en FIT, por ejemplo, cuando yo estudié, pues tomé clase con diferentes maestros y diferentes maestros tenían diferentes puntos de vista.
y yo traté de conocer y entender y trabajar esos diferentes puntos de vista que le llamamos estilo, ¿no? Sí, Y yo dije, yo quiero coger este estilo y trabajarlo bien. O quiero este estilo más suelto y trabajarlo bien. O sea, quería ser como que el máster de todos estos estilos. Y entonces así yo poder quizás, podemos moverme de un estilo a otro sin problema. Pero sigo siendo yo. O sea, sigue siendo Carlos Aponte, que es importante. sí. De hecho, cuando uno tiene la oportunidad de observar esa cantidad, desconozco cuántas imágenes tienes en esa página, pero uno puede ver que ya tú estableces tu propio estilo y eso es bien positivo. Ok, ¿cómo Sí. nace una obra en tu mente? ¿Qué te inspira? Eh, Bueno, me estás hablando, o sea, cuando me estás hablando de esto acuérdate que lo que te estoy presentando aquí son ilustraciones de moda. sí, Entonces, la ilustración de moda está basada en pues, un trabajo de un diseñador de moda. Entonces, lo que el ilustrador hace es ponerle su punto de vista, será en estilo, sería en contenido, y así pues uno le da como que otro punto de vista a lo que el diseñador hizo, ¿no? Y entonces pues eso es lo interesante, porque no es el diseñador, dibujo del diseñador, es un ilustrador que hace una imagen que se ve interesante sobre pues lo que ese diseñador ha creado. Estas imágenes fueron hechas con modelo y esto es pastel de aceite, entonces estas son páginas bastante grandes. ok. Estas son otras imágenes que hice para eh, unos amigos míos que tenían una línea de ropa de hombre, y entonces pues eh, tenía el modelo y yo con tinta pues hice los dibujos. Entonces, como tú ves aquí y como tú ves anteriormente, ves, esto es un estilo diferente, que esto ya es con pastel de oil pastel, oil pastel, y entonces este otro, o sea, son dos completamente diferentes. Ujú, Por esta razón, porque yo quiero poder hacer trabajos de diferentes puntos de vista o diferentes estilos. ok, ok. O sea que también... Ajá, continúa. Ah, sí, entonces pues aquí ve, hay esto es ya digital, pero estos dibujos yo los hice todos a mano primero, antes de pasarlos digitalmente. Es importante que uno sepa, los artistas jóvenes que me están oyendo, que sean diestros en dibujar a mano antes de comenzar a hacer su trabajo en digital, porque es importante tener esa destreza que son súper importantes, porque entonces cuando uno tiene la destreza de hacer el trabajo a mano, tiene otro tipo de vida, o sea, es mucho más interesante, mucho más táctil, es mucho más humano, y esa es la razón de eso. Súper, de hecho, eso se ve muy bien. Sí. Continúa con el próximo. Ok, pues mira, este trabajo yo empecé a hacerlo, las imágenes que están viendo, no sé si te acuerdas, en el principio de los 90 cuando la computadora empezó Sí, a hacer, tú sabes, mucho más comercial y la gente empezaron a comprar computadoras, pues habían compañías que vendían estos floppy disks. ¿Te acuerdas de los floppy disks? Que son unos cuadritos, eran los floppy disks tú los comprabas porque tenían o una fuente para tú ponerla en tu computadora o imágenes que tú podrías usar para enviar email o para hacer arte. Entonces, pues, yo le envié a esta compañía una serie de dibujos de acción, o sea, de movimientos de deporte, y entonces yo le llamo los energetics. Y yo hice, como tú ves estas piezas que tú ves aquí ahora, tú estas piezas se hicieron en tinta antes de que se pasaran a digital. sí. No son abstractas, y yo hice, estas son poquitas porque se hicieron como casi 100 de ellas.
todas es de deporte. Y así que yo empecé a hacer trabajo comercial para compañías que hacían este tipo de trabajo floppy disk, o lo que le llamaban dingbats, que son pequeñitas imágenes que no dan fuentes. Pues yo hice varias colecciones de estas. Y entonces estas colecciones pasaron a ser parte de mi portafolio, y yo le envié el portafolio a una compañía, una agencia de publicidad en Portland, Oregon, porque, por cierto, fue el compañero de Antonio López que me dijo, envía este portafolio a John Jay, era un director de arte muy conocido en Nueva York, pero estaba en Portland, Oregon, y se lo envié, y entonces me llamó a 2 semanas, y entonces yo no tenía agencia, a mí no me representaba nadie, estaba por mi cuenta, y entonces me dice, Carlos Aponte, sí, Carlos Aponte, me dice, me gusta mucho el portafolio, las imágenes estas deportivas, ¿qué tú crees? ¿Te gustaría hacer algo con Coca-Cola? Imagínate que tú seas un estudiante que haya salido de la escuela, envías el portafolio y lo primero que te llega fue que te dicen es si te quieres hacer algo para Coca-Cola. Y entonces el trabajo de Coca-Cola fue para Sri Lanka, India y Pakistán. Eran del deporte cricket, que es como pelota, pero no es pelota, es muy diferente, son unos bates gruesos, anchos. Y entonces pues se hicieron animaciones para India, Sri Lanka y Pakistán, y una promoción enorme, y tuvo tanto éxito que entonces ese año me llamaron de vuelta y me dijeron, mira, queremos que hagas la serie mundial de pelota en Estados Unidos. Y aquí tenemos, aquí fue que yo hice la serie del 96 de Coca-Cola. Y estos dibujos, todos se hicieron primero a mano. Y en aquel tiempo, no sé si te acuerdas, Pablo, que habían Sí. en vez de, no había escáner, yo no tenía computadora, yo lo que tenía era que tú enviabas información con una maquinita que hacía ta. ¿Cómo se llamaba eso? Era como, tú la pasabas como si fuera un papel, iba copiando, y esa copia llegaba al otro lado inmediatamente. No me acuerdo el nombre ahora. Pero no era por computadora, no era por email, yo no tenía computadora, así que yo trabajé de esa manera. Ok. Y entonces, claro, la usaron para la lata de Coca-Cola. Y ese año eran ¿cómo se llama? Las Olimpiadas de verano, que a mí me encanta ver las Olimpiadas. Y cuando yo prendí la televisión, el primer anuncio que salió de las Olimpiadas fue el mío de Coca-Cola. Así que eso fue increíble. Wow. Te hago una pregunta, quizás más por curiosidad mía, ¿verdad? Cuando tú haces estos proyectos con estas compañías, o dirigido a estas compañías, ¿esto se inicia como una propuesta o simplemente para la compañía que tú trabajas, que es la que te trae para hacer el proyecto, simplemente ellos te contactan y te dicen, esto es lo que queremos, realiza tu arte? Pues mira, yo no tenía una agencia que me representara, yo estaba solito. Y entonces ellos vieron el portafolio, algo que les gustó, y ellos me dijeron, queremos algo así. Y entonces yo empecé a diseñar los personajes, ¿no? Que es lo que tú estás viendo ahora, Sí. que es bien gráfica, e interesante. Y como te dije anteriormente, este trabajo está vinculado con las clases de este gran artista Jack Potter, que me enseñó a cómo coger las formas y hacerla un poquito más interesante, mucho más abstracta. O sea, todo esto tiene que ver con su clase. Y pues, tú sabes, fue increíble hacer esto. Pero
Claro, ahora después cuando yo entré a la agencia de Art Illustration Division, pues entonces ya la agencia me llama y me pregunta, mira, ¿alguien está interesado? ¿Esta agencia está interesado en contratarte para hacer esto y lo otro? Entonces me pregunta si estoy interesado. Yo digo, sí, estoy interesado. Entonces Sí. ellos hablan con el cliente y entonces ellos deciden cuánto van a pagar, cómo va a ser el contrato, etcétera, Sí. etcétera. Imagino que este tipo de trabajo en Puerto Rico, pues no será tan fácil. O sea, No, Puerto Rico, Puerto sí, Rico es es muy por el diferente. mercado, ¿no? ¿Ah? Aquí tiene que ver la parte del mercado. O sea, estas compañías Sí, abarcan tienen ¿cómo llamarlo? Un espectro o una amplitud en poder llegar a un mercado más amplio que estando en Puerto Rico, ¿no? sí, no, no, claro, claro. Aparte, también eh, lo importante de todo esto es que, pues nada, buscan imágenes y eso es lo que yo digo a mis estudiantes. Le digo a mis estudiantes, traten de no copiar el estilo de otras personas. O sea, tienen que ustedes buscar y saber, ¿sabes? Quiénes son ustedes como artistas, porque los va a definir de una forma completamente única, ¿no? Diferente. De otra Ok, manera, artista tiene que ser artista y crear algo que que sal de ellos, no salgan de ellos. Aunque yo tengo varios estilos, pero siguen siendo muy míos también, tú sabes. Y eso es sí, importante. Yo digo a los estudiantes de arte, o sea, estudien, trabajen, porque a veces es muy fácil y es bien seductivo, ¿no? Que ven un estilo, lo copian y empiezan a hacer este trabajo igualito que el trabajo de otra persona, pero entonces no tienen su propio lenguaje, ¿entiendes? No tienen sí. su marca. De hecho, Pues, ajá, dime. ya que mencionas lo de tus estudiantes, ¿cómo ha sido tu vida como académico, como profesor? Eh, A mí me ha gustado muchísimo. Claro, todo ha cambiado porque todo en este mundo cambia. sí, Me ha gustado mucho y yo trato de no solamente enseñarles cómo a ver las cosas, porque no es dibujar, no es porque dibujar cualquier persona puede dibujar, pero es como pueden ellos interpretar lo que ven al frente de ellos. Y la interpretación es lo más importante, no es dibujarlo perfectamente, es cómo pueden interpretar lo que están viendo. Y cada uno de nosotros interpreta las cosas a su manera. Es como si ven sí, cinco personas que ven algo y lo interpretan de una manera muy diferente, una poesía, un poema, un libro o una película, ellos piensan, lo ven de una manera u otra. Todo depende del punto de vista de uno, ¿ves? sí. Trato de decirle cómo tú ves esto, cómo tú interpretas esto, y ayudarlos a encaminarlos a que ellos vean algo desde su punto de vista. Ok, ok, te entiendo, te entiendo. Pues ya de ahí, Eh, pues yo empecé a trabajar en la agencia y entonces empecé a hacer un poquito, las cosas un poquito más gráficas, ¿no? Y entonces hacía desde iconos, de todo un poco, lo que dicen Mister y ves el perrito haciendo caca. sí, Eso fue un logo para un amigo mío que tenía una compañía que se llama Mr. Dog y se me ocurrió eso y le encantó. O por ejemplo, otra compañía que ya no está se llamaba Aja. Y ellos querían unos iconos y yo decidí coger la tipografía y crearla en los pequeños iconos que ves abajo. ¿Ves? ok. Eso. Entonces, pues nada, hasta ahí seguí. ¿Y te acuerdas la tienda en Puerto Rico, Nordstrom, que era en el Mall de San Juan? No sé si te acuerdas. Nordstrom Sí, cuando he abrió, escuchado, pero nunca la sí, visité. Nordstrom cuando abrió cuando estaba para abrir en el Mall de San Juan, pues se comunicaron con Art Department y estaban buscando un puertorriqueño que pudiera hacer una iconografía para usarlas para su campaña, para las tarjetas de crédito
para la tienda, para la promoción. Y entonces yo decidí tomar, claro, esa oportunidad muy importante, muy buena, para crear estas imágenes gráficas sobre Puerto Rico. Y yo creo que una de mis proyectos favoritos, bueno, todos los proyectos favoritos míos tienen que ver con Puerto Rico, claro está. Eh, Sí. este es más, esto no es lo que más me gustó. Yo hice una variedad, no solamente fueron esto, creo que fueron como 50 imágenes que tenían que ver con, pues, con la bomba, la plena, con el coquí, todo lo que representaba nuestra isla. Y tuvo mucho éxito mientras se promovió la tienda en Puerto Rico. Sí, sí, mira, ahorita se me olvidó, mencionaste a Antonio López. Quiero que el público sepa que ya estamos coordinando para ver si sacamos una fecha y hablamos sobre Antonio López, que yo sé mucha gente desconoce quién es, pero es una de nuestras figuras que debemos conocer, ¿verdad? Y lo vamos a discutir, lo vamos a presentar. Nada, Sí, eso continúa. es interesante porque yo estuve en Puerto Rico hace 2 semanas en la apertura de la exhibición y tomé dos grupos de estudiantes para darle una caminata. O sea, caminamos el guided tour, ¿no? Como dicen por acá. Eh, y le hablé sobre Antonio, el trabajo de Antonio López, la importancia de su trabajo y quién es él. Y, o sea, lo más increíble es que un ilustrador de moda eh, Ujú. todavía sus trabajos se exhiben en todas partes del mundo y está en Puerto Rico. De verdad, estamos súper orgullosos de que Antonio, su trabajo todavía se exhibe y es de Puerto Rico. Sí, sí, excelente. Mira, en estas imágenes que estás presentando me llama mucho los colores. Este, Tú sabes, el Caribe, sí, sí, el sí, Caribe. Me encantó hacer este proyecto porque, nada, pues quería presentar música, movimiento, color, mucha vida, bien optimista. Sí, este es uno de mis trabajos favoritos. wow, wow. Entonces, nada, yo sé que he hecho otro tipo de trabajo, como ves aquí, esto fue para Google. eh, entonces, yo era uno de 100 que se habían escogido, iban a escoger 4 personas para este proyecto. Y entonces la agencia me llamó, me dijo, mira, estás entre 100 para hacer de estos 100 van a coger 4. Yo decía, está bien, no importa, pero me olvidé porque, pues, yo decía, entre estos 100 van a coger otra persona, no va a ser a mí. Y entonces era para el GTV, y entonces de esos 100 todavía estaban entre los 50, todavía entre los 50 me quedé entre los 25 y de unos cuantos meses más tarde me llamó la agencia y me dice, te cogieron entre los 4 ilustradores. Así que eso fue bien importante porque de esto que estás viendo, que por cierto son ahora en estos momentos, si vas a Google, estas son los wallpapers, puedes escoger tu wallpaper. Sí, De esto me llamaron nuevamente y me preguntaron si yo quería hacer eh, Tito Puente, que se hizo para Google, que fue una animación que se hizo, y ahí fue lo que yo hice para Tito Puente, basado en esto que estás viendo aquí ahora. mm, Sí. sí, Y nada, aquí ves más imágenes de moda, portraits que he hecho acá afuera, ya estos mucho más gráficos. sí, Eh, ves, si tú ves esto con los dibujos que yo hacía Spidey, estás viendo la relación, sí, 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 la parte gráfica, para allá uno sigue trabajando este tipo de cosas, y uno pues define más las cosas y las trabaja. A mí me encanta hacer esto también mucho. Estos fueron para CFDA,
que son unos premios de moda que se dan acá en Nueva York, serían como los Óscares de la moda, y me pidieron hacer unos napkins, ¿no? Unos para las mesas en lino, y entonces me dieron los nombres de diseñadores que han ganado premios anteriormente y querían que yo hiciera una imagen basada en esos diseñadores y lo imprimieron y quedó muy bueno. Esto fue otro de las imágenes que me gustó mucho. Geoffrey Bean, Betsy Johnson. Te voy a hacer una pregunta y vamos a coger de ejemplo una de estas imágenes. Claro. ¿Cuánto tiempo te toma hacer una imagen como esta? Bueno, lo que me toma tiempo es escoger una imagen que funcione, ¿no? Primero que todo. Porque como son diseñadores, pues quiero estar seguro de que escojo diseños que representen al diseñador de la mejor manera posible. Ok, Luego que ya escojo la imagen, pues entonces yo me dedico a crear algo que es súper gráfico y simple. Como tú ves, aquí hay tres colores, un gris, negro y blanco. sí, Y entonces ahí sí que tengo que trabajar en la forma lo más inteligente posible, lo más creativamente posible, para que esa imagen represente ese traje o esa forma, pero que a la misma vez no sea tan claro y tú puedas leer inmediatamente el diseño de ese artista. ok. O sea que sí, déjame refrasear, ¿verdad? O Claro, sea, sí. hay que hacer un análisis antes de comenzar el proyecto como tal. Oh, claro, sí, en todo trabajo se tiene que hacer un análisis completo. O sea, Sí, yo no trabajo a menos que yo sepa cómo eso va a funcionar, y cómo se trabaja, cómo es la forma, la composición, que funcione. En todo trabajo de arte hay que hacer unos análisis, hay que conocer bocetos, hay que ver si la composición tiene balance, si es interesante, que te lleve, o sea, que tenga buena forma. Todo eso hay que analizarlo antes de hacer cualquier trabajo de arte. sí, te hice la pregunta, ¿verdad? Y es con un fin, porque es que me he encontrado, no en el específicamente hablando sobre ti, pero en mi experiencia me he encontrado con personas que piensan que el artista, muchos artistas simplemente de repente le vino una idea y la plasmaron y ya se hizo famoso y eso no es así, ¿verdad? No, Ay, no, no. Pablo, digo, yo entiendo que eso está dentro del imaginario de personas. No quiero decir que sea erróneo, pero tampoco es la realidad de que nosotros simplemente me levanté de la cama por la mañana, a las 5 de la mañana, y de repente, en mi caso como escritor, me senté y escribí un texto en 15 minutos y eso se convirtió en un cuento, en una novela, ¿sabes? No, no funciona así, ¿no? no, no. Tú sabes que creo que hay un cuentito, un chiste, no sé cómo decirte, que un artista hizo una imagen no, esto fue Picasso, que Picasso hizo un dibujo de un desnudo en tres líneas, que era la parte de abajo de atrás, ¿no? Glúteo, ¿no? Era un desnudo en tres líneas. Entonces, Sí, alguien le dijo, eso lo puede hacer cualquier persona, y dice, sí, pero a mí me tomó toda una vida a llegar a este punto donde yo soy un maestro de la línea y puedo definir un desnudo en tres líneas. Porque el trabajo de un artista se requiere mucho estudio, mucho trabajo. Eh, hay tiempo en que uno está trabajando, no funciona, esto no funciona, esto no funciona, y uno sigue, uno sigue, uno sigue, uno sigue, hasta uno puede llegar a ese punto. Ahora sí, esto sí que trabaja muy bien para esta imagen o para otra imagen, pero se requiere mucho trabajo todos los días dibujar, todos los días estar creando. O sea, y yo digo, un artista tiene que estar creando todos los días, porque es igual que que el que juega baloncesto.
El que juega baloncesto, que es buen baloncelista, todos los días está tirando la bola en el cesto. Todos los días está practicando. El que es Sí. el jugador de tenis, que a mí me encanta el tenis, lo estoy aprendiendo a jugar ahora, tiene que estar jugando tenis todos los días, porque tiene que estar sharp, tiene que estar bien afilado. Pues, o sea, esto no es, claro, yo puedo hacer cosas muy fáciles y me salen porque, pues, yo lo he estado haciendo toda mi vida. Y pues ya soy Claro. más o menos maestro en lo que yo hago, porque eso es lo que yo hago. Pero aún así, cada imagen es un reto, porque cada proyecto es diferente, ¿entiendes? Mira, sí, sí, entiendo. Y hablando de retos, ¿cuál tú consideras ahora que te llega a la mente ha sido tu mayor reto como artista? No, no necesariamente tiene que ser haciendo una obra, sino quizás, no sé, bueno, tú me dirás. Bueno, yo te diría que los cuentos de niños, Ah, porque es completamente otro, es otro animal completamente diferente, o sea, no es moda, no es, o sea, es para niños, y no es que, aparte de que esto lo estoy ilustrando, lo he escrito, lo estoy escribiendo, o sea que para poder escribir un cuento de niño tampoco es fácil, ¿sabes? Hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Eh, y yo he hecho ya tres míos, he ilustrado uno, estoy trabajando en otro ilustrado, pero hacer cuentos de niños pues es también otro reto, es bien no es fácil, no es fácil. Eh, y pues me alegro que los últimos dos, al otro lado de la bahía, y el último que salió, Preciosa, que salió hace unos meses, son cuentos de Puerto Rico. sí, Y, y y esto, esto que acabas de mencionar me lleva a regresar a lo que hablamos sobre el análisis. Tú tienes que analizar exacto, tu público. exacto, exactamente. Y no solamente analizar tu público, o sea, los cuentos de niños, no es que se te ocurre una idea que hacer un cuento. Los cuentos de niños tienen que tener algo que tú te identifiques como autor, ¿no? Sí, Pues claro, el primer cuento pues era más o menos basado en mi vida, yo buscando a mi padre en San Juan. Y el segundo tenía que ver con el huracán María y todo lo que pasó en Puerto Rico, los animalitos, los animales que se perdieron o los dejaron atrás, ¿no? O sea, son cuentos que yo me identifico completamente como puertorriqueño. Y entonces lo puedo escribir y no estoy escribiendo nada que se sienta falso o creado de la imaginación, sino que son cuentos bastante reales de nuestra cultura, de nuestra vida. wow, wow. Interesante, ¿verdad? Y es bien interesante cómo te has movido y has tenido distintas facetas como artista, como escritor, diseñador. Pero nada, continuamos con estas imágenes. Pues mira, estas son dos imágenes que las voy a enseñar rapidito para el Museo de la Salsa, que se abre el año que viene en Washington, D.C. El Museo de la Salsa se comunicó con la agencia y claro, estaban buscando un puertorriqueño que, pues, que se crió en Puerto Rico, que sabe de salsa y que ilustre. Y entonces, pues, estas son dos imágenes que tenemos a Mirta Silva, pero este de Mirta Silva se cambió completamente. Pero para darte un pequeño de lo que va a ser el Museo de la Salsa, estoy trabajando todavía en esto y ahora sale ahora para el año que viene. Mira, me da curiosidad. Museo de la Salsa en Washington, D.C. Exactamente, el Museo de la ¿Qué, Salsa. qué me Eso puedes decir? abre, va a estar por un tiempito, pero luego pasa, el museo pasa a Nueva York, y va a ser ya permanente. O sea, que comienza en Washington, D.C. y luego va a pasar a Nueva York de manera permanente. Sí, exactamente. Eso es lo que sé por ¿Para ahora. Ah, ok. No, no, no tienes una fecha aproximada de cuándo esto va a abrir. No tengo fecha todavía, yo creo que para mayo que va a abrir del año que viene. La apertura Del se llama. 2026, ¿no? Exactamente. Yo yo he ido dos veces a Washington, D.C. Washington, D.C.,
Digo, y he ido a Nueva York. Nueva York hay muchos museos. Eh, pero Washington DC también tiene muchos museos y tiene unos museos que son bien impresionantes. Esto de tener un museo de la salsa en Washington DC, aunque sea por un tiempo y luego pasa a Nueva York, pues me parece bien interesante y bien, o sea, es algo necesario, más en estos Bueno, tiempos. yo estoy contento con el trabajo y yo creo que va a ser muy, muy positivo. Estas son nada imágenes que yo hice en la escuela, que yo hacía collage, porque ve, ahora te voy presentando otro estilo, porque yo he estado trabajando en todo, ¿no? Y de Sí, ahí me puse a trabajar con masking tape, haciendo ilustraciones de moda en masking tape y cartón. Eh, Todo esto es cartón, masking tape, tela, y de ahí empecé a hacer un trabajo mucho más artístico. Y este trabajo va a ser parte de algo que no te puedo decir no todavía, pero que va a ser no, no. interesante. Eh, pero estos son trabajos en masking tape. El primero salió en una revista, el otro fue parte en portafolio. Ah, esto fue parte de una exhibición que hice en Nueva York. Y cuando yo salgo para Puerto Rico, llevo mi librito de hacer bocetos y me pongo a dibujar, ¿cómo se llama? La isla o mi hermano trabajando en mecánica o mi mamá sentada afuera en el jardín. Este es otro lugar aquí en Nueva York. Esto fue cuando a veces cuando viajo, esto fue en Berlín, pues me pongo a hacer los bocetos de los museos o cuando voy al campo dibujo pues en las casas o los lugares de los barns. Y a veces pues también me pongo a hacer estudios de gente en los trenes, hacer caricaturas de cómo la gente duerme en los trenes acá. Sí. O sea que honestamente, y nada, me entretengo haciendo cosas en mi Instagram, cosas interesantes y cómicas. Esto fue presentado en Puerto Rico, Zoom In, Zoom Out. Esto era cuando todo el mundo estaba en el Zoom y, y esto se presentó en el Instituto de Cultura de Puerto Rico, parte de una exhibición que se hizo. Eh, Mm, y entonces aquí tenemos mi idea de las manos como pájaros. Eh, ok. Tiene que ver con Gaza. Y entonces aquí tenemos los últimos dos de mis libros. El primero fue Season to Be y el segundo Across the Bay. Y Across the Bay es el primero que hice sobre Puerto Rico. Te pregunto, esta otra pregunta me surge ahora. No, dale, no, pregúntame. Eh, Cuando tú escribiste Across the Bay y Preciosa, ambos se pueden conseguir en español y en inglés. Ambos se pueden conseguir en español y en inglés. Sí, exactamente. Por cierto, Preciosa está ahora en la librería Norberto, lo estoy anunciando, para que Sí, aquellos que sí, quieran sí. comprar el libro Preciosa, que por cierto debería ponerle una presenta, pero Preciosa está, búsquenlo, Preciosa, Carlos Aponte. Lo vas a encontrar y yo creo que es mi libro favorito, ¿no? Por la Sí. historia, es una buena historia. Pero sí, y entonces ahora estoy trabajando otro libro más, estoy escribiendo otro libro más porque me están pidiendo otro libro sobre Puerto Rico, así que eso es otro proyecto que estoy haciendo. Súper. Ok, pues la pregunta es, te voy a hacer la pregunta, luego tengo que dejar entrar al gato que está allí y quiere entrar al cuarto para disfrutar de la entrevista también. Me está tocando la puerta allí. Originalmente, cómo surge esa primera redacción en inglés o en español? ¿Y cómo es el proceso de traducirla en tu caso? Pues mira, yo te diría que se hizo primero en inglés y entonces ellos se encargaron de hacer la traducción. Ellos tenían, la compañía tiene una personas que traducen, y entonces pues ellos hacen una traducción, me envían la traducción,
Pero el segundo me pidieron que estuviera más envuelto en Preciosa, en trabajar la traducción. Así que en Preciosa trabajé la traducción. Pero Preciosa me gusta más porque Preciosa se hizo inmediatamente en inglés y español. Across the Bay tomó un año en lo que se hizo una versión en español y la calidad del libro, no que sea mala, sino el libro es un poquito diferente, el papel y el tamaño. Pero Preciosa es exactamente en español y inglés lo mismo y salió simultáneamente. Así que eso, estoy contento sobre eso. Wow. ¿Cuántos años ya tú llevas en Estados Unidos trabajando y estudiando? Yo, ah, yo he estado estudiando desde que yo nací. No, 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 pero en Estados Unidos, sí, sí, no No, da no, yo igual, sé, no, así no, no. estamos todos. Estaban trabajando, bueno, en Puerto Rico, sí, estoy aquí, no, vamos a decir que trabajando 90, 2, 3, 4, 40 y pico de años. Wow. Sí, sí, sí. Y no paro porque esto es lo que me gusta. A mí me pregunta, ¿te vas a retirar? Yo digo, no, el artista no se retira, el artista muere. Sí, no, pues tú tienes la dicha igual que yo de que hacemos cosas que nos gusta, ¿verdad? Hay gente que trabaja en lugares o haciendo cosas que no les agrada. A nosotros, pues, más que trabajar, esto es algo que nos gusta hacer. Este, y eso es Sí, una no, es bendición. muy cierto. Ahora, quiero que sepan, y mayormente los estudiantes, aquellas personas que nos están oyendo, esto no fue fácil, esto tomó mucho No. trabajo, dolor de cabeza. Hubieron momentos en mi vida que yo no tenía dinero y yo estaba buscando trabajo y estaba buscando quién era yo, cómo trabajar. O sea, nada de esto se me entregó fácilmente. O sea, el trabajo de artista es bien fuerte. O sea, claro, ahora es mucho más fácil que los jóvenes artistas pongan su trabajo en Instagram, inmediatamente todo el mundo ve el trabajo y pueden mercadear el trabajo. Esto no lo podíamos hacer nosotros, o sea, yo no podía hacer eso en aquel tiempo y fue mucho más difícil. Ahora mucho, mucho más fácil los artistas poner cualquier cosa en una t-shirt, en tarjeta de juego, pueden hacer dinero inmediatamente, o sea, instantáneamente. Pero para mí fue mucho más difícil eh, hacer todo ese tipo de cosas y también fue difícil conseguir una agencia, o sea, todo esto fue un trabajo bastante fuerte. Pero me alegro porque estas son experiencias positivas y entonces uno se da cuenta que sí, yo quiero ser artista, sí, yo quiero hacer una gran diferencia y hacer mi trabajo. Y Sí, claro, pues ahora con mi libro de cuentos de niños, pues me siento muy bien, aunque no me voy a quedar en esto, estoy haciendo otros proyectos por el lado, pero que yo quería dejar como un pequeño legado para los niños en Puerto Rico, y eso para mí es súper importante, porque me acuerdo cuando hice Across the Bay, que fui allí a la Biblioteca Nacional, llevaron todos estos niños de Cataño, y había que ver las caritas porque ellos decían, ay, mira, escribieron un libro sobre niños en Cataño. O sea, ujú. para mí eso es muy importante porque pues nadie ha escrito un cuento de niños sobre Cataño, ¿no? Y Cataño y San Juan, ¿no? Así que No. para mí fue bien importante. Carlos, ¿tienes la imagen de Preciosa allí? Pues mira, déjame buscarla. Pues yo la tengo, si Este, quieres yo la tú puedo la tienes, compartir. preséntala. Déjame cerrarla aquí y Sí, tú la presentas, ¿ok? Ok, sí, muy bien. la voy a presentar desde la página de la editorial. Ahí está, preciosa. Sí, sí, sí. Sí, Ahí sí, esa es preciosa. Esa es. Está en español y está en inglés. sí, Ya. está tanto en español como en inglés. Para el que tenga duda, pues como mencioné al principio, aunque hay gente que se moleste cuando uno utiliza la palabra patria extendida, a lo mejor pues por eso mencioné diáspora también. Sí. Bueno, también hay quien se molesta por las dos, pero nada, para una realidad cultural es que tenemos una gran población de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos cuyo idioma principal es el inglés, no porque quieren, sino porque estas son las circunstancias.
claro, Hay una población completamente bilingüe y hay otra población que lo que hablan es español. Esa claro. es nuestra realidad como pueblo. Hay más puertorriqueños fuera de lo que conocemos como el archipiélago, que curiosamente hay gente que también se molesta cuando hablamos del archipiélago o la isla de Puerto Rico, para eso, pues, y el puertorriqueño es bien diverso. Y de ahí surge este tipo de experiencia de tener una bibliografía, tanto en inglés como en español. Y según pase el tiempo, si en algún momento hablamos chino, pues me imagino que tendremos que escribir en chino también, mandarín. Y Exacto. hablando de mandarín y eso, háblanos un poquito de tus experiencias internacionales fuera de Puerto Rico y Estados Unidos, porque ahorita mencionaste unas obras que preparaste pensadas en unos viajes en Berlín y en unas No, experiencias. bueno, esos fueron bocetos, pues yo siempre voy con mi libreta de dibujo y dibujo por nada, me siento en un lugar y me pongo a dibujar lo que estoy viendo. Lo interesante cuando uno dibuja, por ejemplo, cuando yo me voy a me pongo a dibujar, como uno se sienta a hacer la imagen que tienes al frente, se te graba completamente. No es como una fotografía que tú tomas una foto y te olvidas que tiene una foto. Pero cuando tú estás dibujando, esa imagen se te queda quemada en el cerebro. Y yo me acuerdo tanto de los viajes que yo he ido porque me acuerdo de los dibujos que yo hice en ciertos lugares. Y nada, me encanta hacer los bocetos en otros lugares y al igual que los hago cuando estoy en Puerto Rico. Ok, muy bien. Ya estamos por finalizar y vienen las preguntas eh, más difíciles, las que no Nada, necesariamente tienes que contestar, ¿verdad? Porque son proyectos futuros. Pero tienes, para empezar, son dos preguntas. La primera es, ¿qué proyectos futuros tienes? Y la segunda es, te las digo las dos por si acaso se entremezclan en la contestación. Y la segunda es sueños que entiendes o proyectos que entiendes que vas a hacer en el futuro y que todavía no se han bueno, logrado. hay muchas cosas en el aire, ¿no? Yo soy una persona que tengo siempre un proyecto, una idea que quiero hacer, fuera de la parte comercial mía, ¿no? Me gustaría hacer una pintura, me gustaría pintar, regresar a lo que yo empecé cuando era estudiante en escuela superior. Eso me Sí. gustaría volver a eso, ¿no? Otra cosa que muy pocas personas saben, yo soy amante del cine, estudié un poquito de cine y pues nada, siempre me gustó el cine y no sé si eso puede hacer se haga realidad, ¿no? En un momento, pero por lo menos ahora, haciendo los cuentos de niños, pues mi parte es la parte de crear historias, ¿no? Y presentarlas. Pero sí, yo creo que sería, tengo dos o tres ideas y claro, lo que sí me gustaría es que uno de mis cuentos de Puerto Rico se podría realizar en una película animada. Eso sí me encantaría que pasara. Mira, como dijiste, yo desconocía esa faceta tuya del cine. Tenemos, tenemos pendiente lo de Antonio López. En las próximas semanas tengo un equipo de producción de una película puertorriqueña que los voy a Ah, estar sí, qué bien. entrevistando. Lo digo como anuncio, ¿verdad? Para el programa, para el coloqueo, pero en el caso hacia ti, pues me gustaría luego poder hablar sobre esa faceta de tu conocimiento sobre cine, porque el cine es un campo que lo he trabajado en el programa, he traído invitados, he traído que me acuerde, dos equipos de producción de dos películas, pero también me gustaría hablar un poquito más técnico sobre qué es el cine, cómo funciona y cosas así. Pues mira, te voy a decir una cosita rapidita sobre el cine, porque yo considero que el cine, me gusta el cine porque el cine son todas las artes en una. Todas las artes en una, la Sí, cinematografía, la dirección, la actuación, la música, o sea,
todo en uno. Entonces yo he hecho varias cosas de todo eso que te estoy hablando y por tal razón me gustaría pues nada trabajar en esa área que es tan interesante que es el cine, porque para mí el cine es como crear un sueño donde tú invitas a la persona a ser parte de tu sueño. Hay Sí. muchas otras cosas, pero nada, nos quedamos cortos porque hay demasiado trabajo que yo he hecho para mucha gente. Ya eso sería otra hora más, pero sí. Sí. Al público le estoy enseñando parte de tu página para que ellos Esta es la tengan página de una. la agencia que me representa, sí. Sí, sí. Estas son las muestras que, que los posibles clientes ven para decidir si van. Exactamente, sí, me van a contratar para un proyecto u otro proyecto, sí, exactamente. Ok, ok. Por ejemplo, ya la gente está pidiendo un portafolio nuevo, así que lo estoy trabajando, así que estoy trabajando varias cosas a la vez. Wow, wow. Tu cajera es súper interesante, Carlos. Gracias. Tu faceta de escritor me lleva a exhortarte que en algún momento te pienses si es viable. Yo entiendo que sí, ¿verdad? Pero claro, tú serías el autor, tú escribir tus memorias. No sé si lo estás haciendo, si lo estás haciendo ni me lo digas, si no quieres decirlo, ¿verdad? Pero, Ay, ven acá, tú eres psíquico, ¿verdad? no, no, tú sabes qué No, pasa. lo que no estoy diciendo es que sí, porque alguien me estaba preguntando sobre eso, por cierto, ayer. Sí, tú sabes qué pasa. Yo una vez, a mí me pasa como a ti, ¿verdad? Yo he tenido mucha experiencia en el campo laboral, profesional, en el campo académico. Lo malo de tener mucha experiencia es que a veces quizás en mi caso, pues no sobresalgo en algo, pero sí puedo decir que tuve muchas experiencias. Por ejemplo, en el campo laboral yo he sido desde marino mercante, estuve en el ejército, he trabajado de guardia de seguridad, maestro, profesor universitario. Bueno, llegué a trabajar, vendedor, que soy un fracaso como vendedor. Eh, Trabajé en las atuneras pelando atún en Mayagüez, lavando vehículos, bueno, un montón de cosas. La cosa es que en un momento dado estaba hablando con una persona en la universidad cuando estaba haciendo el bachillerato y viene y me dice, wow, tú has hecho muchas cosas, me imagino que te sentarás a escribir sobre eso. Eh, y aunque no lo he hecho, pues que me conoce, sabe, escribo y tengo mis publicaciones y todo, pero quizás en el futuro. Y en tu caso, pues tú has tenido tantas experiencias y sería bonito en algún momento dejarlas al público, ¿verdad? Porque en un momento nos vamos de este plano y lo que queda es eso, lo que hemos construido. Y quizás eso es una de las cosas más bonitas de ser artista, de ser creador de cosas artísticas, sean en lo que sea, en mi caso la escritura, porque cuando uno no esté en esta tierra, pues se va a quedar eso. Y ese recuerdo va a estar allí de lo que tú hiciste. Y en tu caso tienes Esta- muchas cosas visuales y estos libros preciosos, Across the Bay, son libros que ahí se presenta tu esfuerzo, tu empeño, tu dedicación, tu amor por el arte. Como lo que vimos. Y por Puerto Rico también. Ahora, quiero decirte algo muy importante, porque me dijiste, no, porque yo hago de todo, no hago nada que es perfecto, pero hay dos tipos de personas. Sí, No sé cómo decirlo en español, se llama los high achievers. Los high achievers son las personas que hacen una cosa solamente y la sí, hacen perfectamente bien, y se dice que viven en una montaña, ¿no? Y en el alto sí, de una montaña. Ahora están los white achievers, nosotros los que white achievers, los que hacemos de todo un poco, nosotros caminamos la pradera, las montañas, vamos al mar, vamos a la cueva, vamos a diferentes partes, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos una experiencia mucho más vasta, mucho más rica
que la persona que solamente hace una sola cosa. No es que le estoy diciendo nada que sea negativo, sino que nosotros, como hacemos tantas cosas, tenemos una Sí, experiencia mucho más rica en conocimiento o en relaciones con otras personas, que conocemos tanto, que podemos tener una conversación de tantas cosas porque hemos hecho tanto. Y yo considero que eso es bien, bien importante. sí, así mismo es. Estoy verificando cuánta gente se conectó para agradecerle a ese público. Carlos, en lo que busco esto, gracias. Yo sé que tú tienes 1000 proyectos y quizás la hora la gente dirá, ¿por qué a las 9 de la mañana? Pero es que Carlos es una persona bien ocupada, tú sabes, a él le gusta lo que está haciendo, ya él lo dijo, y yo estoy consciente de esa realidad, pero pues este es el tiempo y esto está en las redes, va a estar por las En las redes, próximas sí, sí. Sí, sí, y mañana lo vamos a tener en YouTube. Y quiero agradecer a las 386 personas que se han conectado en los distintos líneas o vías que tiene Facebook, este, y en el canal de WhatsApp, donde comparto este tipo de eventos. Nada, Carlos, vamos a dialogar para hacer esa presentación sobre Antonio López. Muy bien. Creo que es necesaria, hay que conocer a nuestros puertorriqueños que se destacan y que quizás porque nosotros no queremos ver hacia ese lado, desconocemos de ellos o quizás porque su desarrollo ha sido en otras tierras, desconocemos de ellos, pero son importantes conocer de ellos. Nada, Carlos, algo que quieras decir para cerrar este evento de hoy. Nada, quiero decir gracias a ti, gracias a esta oportunidad, gracias a las personas que se conectaron. Y nada, esto para mí es muy, muy importante de que, pues, que me conozcan porque yo soy parte de la isla, aunque estoy aquí afuera. Sí. Y nada, en el futuro quizás haya unos proyectos, unas cosas que haga con estudiantes en Puerto Rico, así que te dejaré saber, o los dejaré saber. Gracias. Sí, sí, no, gracias. Y aquí estamos siempre dispuestos a conversar contigo y a presentar tus proyectos. Bueno, nada, gente, gracias a todos. Continúe pendiente a la programación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, tanto en Facebook como en las distintas redes sociales. Acuérdese que tenemos nuestro canal de YouTube. Pase por allí, suscríbase, dele like y eso nos ayuda a mantener en movimiento todo este contenido. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.